Hoy vamos a continuar, familia, donde vamos a retomar donde dejamos la vez anterior. Permítame, yo me ubico acá. El domingo anterior estuvimos meditando en los primeros 2 versículos de este capítulo, y en esta carta nosotros recibíamos una exhortación, porque el Señor nos llamaba a ser imitadores de Dios. Ese fue el llamado que nosotros recibimos. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento de este sermón y de los que vienen? Vamos a estar mirando, si tienes una nueva vida en Cristo, cómo debe ser ese nuevo andar. Y lo vamos a ver en 3 componentes. El primero de ellos es cómo tú y yo debemos andar en esta nueva vida que tenemos en Cristo, cómo debemos andar en un mundo caído. Es una pregunta fuerte. ¿Por qué? Porque a veces todos somos muy santos cuando estamos en la casa del Señor, y te parecemos santos alumbrados con traqui-traqui. Y todos somos felices, no matamos una mosca, pero cruzamos la puerta y allá nos está esperando el mundo. Entonces, ¿cómo podemos ser creyentes que experimentan una nueva vida? Tenemos que experimentar un nuevo andar en el mundo, en el componente del mundo. Luego, más adelante, cuando sigamos avanzando, un segundo componente que veremos es cómo andar en esta vida cristiana en el contexto de nuestro hogar. Entonces, las relaciones entre esposo y esposa, los cónyuges, la relación entre padre e hijos. Vamos a mirar eso a la luz de las Escrituras. Y finalmente, el tercer componente que veremos, si el Señor nos da vida y salud, estaremos viendo cómo debemos andar en el marco de las relaciones interpersonales. Esto es, cómo nos debemos conducir con nuestro prójimo, cómo debemos hacerlo en contexto del trabajo, de las relaciones en la universidad, en la escuela, en el contexto en donde nos hallamos. En esta mañana estamos en el primer componente. Estamos hablando cómo tener una nueva vida y andar como creyentes en el contexto de un mundo caído. Y para hoy, para nuestro estudio de hoy, nos corresponden los versículos del 3 al 14. Pero para un acercamiento más adecuado, lo he dividido en 2 secciones. Hoy solo vamos a abordar en la primera sección del versículo 3 al 7. Entonces yo creo que ya lo deben tener aquí proyectado. Vamos a estar mirando los versículos 3 al 7 que nos corresponden en la mañana de hoy. En esta sección vamos a estudiar lo que significa andar en medio de un mundo caído y vivir como hijos de luz. Y Pablo aquí en estos versículos nos va a poner a ver 2 listados que son cosas que se oponen y por tanto son peligrosas a nuestro deseo de andar como Cristo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? 1, tenemos un llamado a imitar al Señor. ¿Todos estamos de acuerdo? Tenemos un llamado a imitar a Dios. Usted tiene que ser como Cristo. Él le dice, ser santo porque yo soy santo. En otra porción dice, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. Es una exhortación que está en todas las Escrituras. Nos dice, nosotros debemos, si queremos andar en Él, tenemos que seguir sus pisadas. O sea, hay muchos textos que nos hablan que la mejor manera de poder ser realmente un hombre o una mujer nueva en Cristo es imitándolo. No son reglas, no es decir, Señor, ya llega a tus pies, dime qué es lo que no debo hacer y qué es lo que sí debo hacer. No se trata de reglas, se trata de imitarlo a Él. Cuanto más te parezcas tú y yo, nos parezcamos a Cristo, mejor vamos a ser y vamos a poder andar en esta vida con victoria. Lo contrario también se cumple. Entonces nos llaman, a ser imitadores de Cristo. Luego nos daban la razón de por qué podemos imitar a Cristo. Es decir, nos están llamando a ser como Él, pero ¿es posible, pastor, ser como Cristo? Respuesta en ese texto, sí, sí es posible. Razón, porque tú y yo somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y los hijos imitan a sus padres. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Entonces, si usted es hijo, usted va a tener un parecido, un contenido dentro de su ADN. Usted va a tener un contenido que dice que usted tiene un porcentaje enorme con su padre. Cuando no hay ese porcentaje, ¿qué significa? Pues no es su hijo. Entonces, como usted es hijo de Dios, porque ha sido adoptado, y dice que la Biblia que le fue dada potestad de ser llamado hijo de Dios, entonces ahora usted y yo podemos parecernos a Cristo. Esa es la razón. Entonces, somos imitadores del Señor y además podemos imitarlo porque somos sus hijos. Y la tercera razón que vimos la vez pasada de ser imitadores del Señor, respondiendo a la pregunta, ¿podemos hacerlo? La respuesta es sí, porque somos sus hijos. Ahora es, ¿cómo podemos hacerlo? Y el texto nos dice que imitamos al Señor andando en amor como Él nos amó.
Eso fue lo que vimos en resumidas cuentas, lo que vimos el domingo anterior. Ahora, vamos a ver qué se opone, qué hace oposición a que usted y yo no andemos en amor. Porque una cosa es muy bonita decir, vamos a andar en amor. Y si yo pregunto, ¿cuántos quieren andar en amor? Todos levantan la mano. Pero la pregunta es, ¿qué cosas están impidiendo que tú no andes en amor? ¿Qué cosas impiden que yo no ande en el amor de Cristo? No el amor del mundo, el amor de Cristo. Entonces lo vamos a ver a continuación. Vamos a leer, por favor, versículos del 3 al 7. En esa carta de Efesios dice la Escritura: pero fornicación, fíjense cuál es la palabrita con la que arranca. ¿Qué arranca allí? ¿Cuál es? El bendito pero, ¿verdad? Es decir, lo que Pablo acaba de decir en el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, es decir, lo que acabo de decir tiene un problema. Hay un problema aquí. Diga conmigo, hay un problema. Entonces este es el problema que nos va a decir Pablo, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Esa es entonces la advertencia que nos hace Pablo aquí. Así que lo primero que encontramos, hay dos listados. Vamos a ver el primero. Y en ambos listados coincide que son 3 pecados los que Pablo dice. En música eso se le llama una triada. Eso no es importante que usted se lo sepa, pero son 3 cosas que van muy pegadas, que tienen el potencial, que es la que vamos a ver, de que tú y yo no andemos en amor, sobre todo en el amor de Cristo. Entonces vamos a mirar la primera triada de ellas. La primera dice fornicación. Entonces lo primero que se opone a que andemos con el amor del Señor, ¿qué es? Fornicación. ¿Qué es? Yo sé que es como un poco repelente decirlo y a uno se le deforma un poco hasta la boca diciendo. Imagínense si hablándolo es malo y eso suena feo, ahora imagínense haciéndolo. Fornicación, sí, fornicación. ¿Qué es la fornicación, amados hermanos? Vamos a definirlo de esta manera. La fornicación es una deformidad. Es una deformación ¿de qué? Del amor verdadero que el Señor estableció en Cristo. Se parece, es una copia pirata, es un Morgan, es como en la época en la que usted se compraba esos DVD que vendían por ahí, que le salía la película y allá estaba el niñito cruzándose con las crispetas, el sonido horrible, y usted se conformaba porque usted quería verse la película. Y usted se conformaba con esa imitación burda. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, lo primero que decimos acerca de la fornicación es que es una deformidad del amor verdadero. Consiste, escuche bien, en toda actividad sexual llevada a cabo fuera del marco del matrimonio. Toda actividad, no dije algunas, dije toda actividad que está fuera del marco del matrimonio. Amados, el sexo fue algo que fue diseñado por Dios para que fuese disfrutado por el hombre. ¿Por qué nada más dijo amén 2 personas aquí? No las voy a decir para que no los miren. Si él va. El sexo fue diseñado por Dios. Dígame. Además lo hizo para el disfrute y deleite del hombre. Pero lo colocó en el contexto y en el marco del matrimonio. ¿Por qué? Porque solamente en el contexto y en el marco de un matrimonio el sexo es seguro, es bendito y trae gozo. Fuera de ese contexto todo lo que acabo de decir se echa a perder. ¿Usted me está entendiendo, verdad? En el compromiso, por eso se habla del pacto, en el compromiso en que 2 personas deciden ya no ser yo y no ser ella, sino convertirse en uno en Cristo, es decir, que renuncian
a derechos propios para adquirir una nueva dimensión que es ser uno, una sola carne. En ese contrato, en ese pacto, es que el sexo no solo es lícito, sino que es bendecido. Fuera de eso empezamos a tener distrofías, comenzamos a tener anarquías, disfunciones, póngale todos los nombres que usted quiera. Entonces, consiste en toda actividad sexual llevada fuera del pacto matrimonial. Este pecado, la fornicación, atenta no solamente contra la santidad de Dios, ese es un problema. Por ejemplo, la pornografía es un problema porque atenta contra la santidad del Señor, sino que además dice la Biblia que atenta contra el amor genuino que Dios estableció y contra tu propio cuerpo. ¿Estamos? Entonces Pablo dice, miren, la fornicación es algo que atenta contra ese andar en Dios. Tú no puedes andar en Dios si estás actuando fornicariamente. Mientras que el amor de Dios, el amor verdadero, es la determinación. Eso lo definíamos el domingo pasado, quiero repetirlo. El amor verdadero es la determinación de buscar el bien al otro antes que nuestros propios derechos y deseos. Eso es lo que promueve el amor verdadero. Lo dice Corintios, el amor no busca lo suyo propio, no hace nada indebido, no se deleita en la maldad. ¿Se entiende, verdad? Entonces, el amor verdadero promueve el bienestar del otro. Es una renuncia voluntaria a derechos y deseos. Por eso Cristo dice en la Biblia que se entregó y que se ofreció. Y por eso el Señor va a decir, esposos, quiero que amen a sus esposas así como yo. Yo me entregué como ofrenda voluntaria y me sacrifiqué. ¿Cómo tenemos que amar los varones a las esposas? Porque son las mujeres las únicas que responden. Y los otros, como dijo usted, pastor, tú y yo amamos, ¿cómo? ¿De qué manera amamos a nuestras esposas? Sacrificialmente. Entrega. Los varones se tienen que entregar. Las mujeres sufren cuando sus esposos no se entregan completamente, cuando tienen guardados. Cuando tú tienes guardado no te estás entregando completamente. Hay partes que dejaste ¿para qué? Para ti. Entonces dice la Biblia, el amor verdadero promueve esto, que es el buscar el bien, una renuncia voluntaria a derechos y a deseos. Pero la fornicación, por el contrario, que ya hemos dicho que es una perversión, una distorsión del amor verdadero, ¿qué promueve? Promueve la autogratificación, que no es otra cosa que la satisfacción de nosotros mismos, a costa del que sea, en contra del que sea, a daño del que sea. ¿Me están entendiendo? Y se da cuenta que es completamente antagónico. 1 Corintios capítulo 6, 18 dice lo siguiente al respecto. Dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso significa que no es amor, amados. No es amor llevar a otra persona a hacerse daño a sí mismo. Si tu novio o tu novia te está incitando a pecar de esta manera, allí no hay amor. Así es. Solo mi esposa me está oyendo la prédica hoy, gracias, mamá. Y Caro, que me se ríe de mi chiste. Los demás están diciendo, interesante, pastor. Hubiese sido bueno que me la predicara 5 años antes. El amor no lleva a otros a dañarse. La fornicación es un daño para ti mismo, para tu propio cuerpo. El amor verdadero se opone a la fornicación. Y sigue diciendo Pablo, además, agrega fornicación y luego dice toda inmundicia. Así que el amor verdadero, que es el estándar, debe proteger nuestros corazones. ¿De qué debemos proteger el corazón, amados? De la inmundicia, según este texto. ¿Y qué es la inmundicia? La inmundicia es la impureza. Esto hace referencia a malas motivaciones que generan en nosotros deseos y pasiones que se oponen contra el amor verdadero. Hay cosas que tú y yo tenemos que cortar en nuestra vida porque no son impuras. De pronto no rompen una regla puntual, a lo mejor no es un delito, pero hay cosas que tú escuchas o que tú ves que son impurezas, que van generando residuos en tu corazón, que luego generan que seas resistente al arrepentimiento en Cristo. Escúchame eso. Entonces la inmundicia genera malas motivaciones, y las malas motivaciones en nosotros despiertan deseos y pasiones desordenadas. Y sigue diciendo que toda fornicación, toda impureza, y luego dice que es avaricia. Me gusta porque la avaricia es un deseo desmedido por tener más. En muchos contextos la avaricia está asociada al dinero, ¿cierto? Y se nos está siempre haciendo mención de que no seamos avaros.
Pero en este caso, Pablo decide colocar la avaricia en el contexto de la fornicación y de las impurezas por algo muy específico. Permítame decirlo así. La avaricia es un deseo desmedido por tener, pero no solamente dinero, sino que también en este contexto tiene una connotación amplia. Aquí la avaricia, Pablo la usa como un deseo incontrolado de satisfacernos a nosotros mismos, no importa el precio, no importa el costo. Un fornicario es un avaricioso en esencia. Y más adelante vamos a ver además que la raíz de todo esto es la idolatría. Pero aquí, la avaricia es un deseo por no solamente posesiones materiales, también es un deseo compulsivo por tener placer inmediato. Eso es avaricioso. La avaricia, tal y como aparece aquí, está ligada a la inmundicia y a la fornicación. En el terreno práctico vamos a ver qué hacen estos pecados. Como estos pecados son tan atractivos y prometedores, esto ejerce un problema en la vida cotidiana, en nuestro andar. Escúcheme aquí. La fornicación, la inmundicia y la avaricia hacen que esposos y esposas sean olvidadas. Cuando usted está sumergido en estos pecados, usted pierde de vista a su única carne, que debe sustentarla, dice la Biblia, ¿verdad? Que se ama a sí mismo, lo sustenta. Y como somos una sola carne con el esposito o la esposita, debemos sustentarla. ¿Pero qué dice? La avaricia que tenemos en cuanto a estas desviaciones sexuales nos llevan a olvidar a nuestro cónyuge. Entonces, esposos y esposas son olvidados, hijos son descuidados, hogares son destruidos, iglesia y ministerios son puestos a un lado, porque no escatiman esfuerzo con tal de cumplir el deseo por obtener a la persona codiciada. Los ministerios se acaban rapidito cuando hay un problema de fornicación. Y esta es una de las plagas que está azotando la iglesia hoy día. ¿Cómo conocías a David, como lo dice la Biblia? El dulce canción de Israel, y también que le dicen, el hombre conforme. Usted me va entendiendo el peligro. Y dice la Biblia que entonces fue arrastrado toda clase de pecados igualmente horribles. Y la razón, pregunta, ¿por qué? Respuesta, iglesia: porque no frenó a tiempo la codicia a una mujer ajena. Esto es serio, familia. Por eso es que el apóstol apunta a nuestra atención y nos está advirtiendo: estas cosas entre los creyentes no deben pasar. Es más, ni siquiera se deberían nombrar. Aló, hay gente aquí. ¿Usted me está entendiendo? Tú y yo debemos mantener distancia de esos pecados incendiarios. Cuando estábamos haciendo el estudio de precisamente el texto que va a venir después, capítulo 6, esa parte no vamos a estudiar porque ya lo hicimos, estábamos viendo la armadura, decía la Biblia que nosotros teníamos un escudo para defendernos de qué cosa, darnos de qué, de fuego. Ahora yo quiero agregar más a esa ilustración esta mañana, aprovechando este texto, porque tú y yo debemos mantener distancia con nuestro escudo de fe por esos dardos incendiarios. Esos dardos que vienen en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, pues nuestros corazones son altamente inflamables. Nuestros corazones son altamente inflamables, y no le estoy hablando solamente a hombres, porque yo sé que algunas mujeres están pensando aquí, ¿viste? No, las chicas hoy salen a trabajar, también están expuestas a las mismas cosas que estaban expuestas nuestros padres hace 50 años. En la oficina vas a encontrar a hombres que te van a hablar de doble sentido, que cuando te entreguen detalles te van a tocar la mano, que te van a hablar de mi amor, de mi vida, de mi cielo, mi colchón bello, y esas palabras están reservadas ¿para quién? Para el esposo. Ay, ¿por qué se ríen? Yo veo ya la respiración, los hombres dicen, lo tenían contra las cuerdas así, respira. Ahora vienen los datos para ella. Y entonces tú te ríes y tú le sonríes y no las pones en su lugar, no tomas distancia, y los dardos cayendo hasta que el día que tu corazón se inflame. Porque tú y yo tenemos un corazón altamente inflamable. Y las chicas solteras, exactamente igual. Tienes al jefe que te está lanzando toda clase de insinuaciones, te escribe afuera de hora, te habla de mi amor, de mi vida, uy, quien pidió apoyo, y todas esas cosas que constituyen hasta acoso. Personas no cristianas queriendo
comer lo que ha sido reservado para la santidad del Señor. Tú eres doncella de Jehová, eso dice la Biblia. Tú eres la niña de sus ojos. Y el que se mete contigo está en tremendo lío, porque el suegro se llama Jehová de los ejércitos. Eso es un lío. Ahora mira lo que dice Proverbios, que tiene esa misma figura. Proverbios 6, hija, por favor. El capítulo 6 de Proverbios, versos 27 al 28, nos muestra esa figura. Esto no me lo invento yo, esto lo dice la Biblia. Entonces quiero que tengan muy pendiente esto. ¿Su corazón cómo es? ¿Qué dije? Inflamable. ¿Y qué es inflamable, pastor? Eso es gasolina. ¿Y qué le pasa si su corazón es gasolina y le cae un dardo de fuego? Y si se prende, ¿qué le pasa? Se quema. ¿Verdad? Entonces, miren que la Biblia lo plantea de esa misma manera. Proverbios 6, 27-28 dice. Esta es una pregunta retórica. El escritor no es que no sepa la respuesta, pretende guiarnos a través de este cuestionamiento a que tú llegues a la misma conclusión que él. Así que él dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Y hay cristianos que dicen, sí. No, yo lo puedo controlar. Yo lo puedo controlar. Yo lo puedo detener cuando yo quiera. Si se dan cuenta, engaño. Entonces el proverbista que dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Es decir, ¿tú puedes coquetear con estas cosas sin que hayan consecuencias? ¿Tú crees que sí? Sigue diciendo el proverbista, verso 28, y nuevamente hace otra pregunta retórica. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¡Wow! Familia, ya esto va más allá del sentido común, que es el menos común, dice mi cuñado, de todos los sentidos. Por eso lo violamos y lo violentamos todo el tiempo. Nadie, escúchame iglesia, nadie puede coquetear con estas cosas y pretender salir ileso. Aquí no valen años de fe, aquí no valen conocimiento bíblico, aquí solo vale la técnica de José. ¿Cuál es la técnica de José? ¡Huye duro! ¡Corre, mi hermano! ¡Corre, mi hermana! ¡Salte de ahí! Miren, yo prefiero que pierdas el trabajo a que se acabe tu matrimonio. Totalmente. Entonces muchos se quedan, ¡ay, pero es que yo estoy trabajando! ¡Te vas a aprender! Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que el salario que te estaban pagando no equivale a todo lo que perdiste, a todo lo que se te chamuscó. ¡Sal de ahí! Yo quiero que de pronto Dios le está hablando esta mañana alguna. Pastor, se disminuyeron los diezmos después de esa prédica suya. Media iglesia renunció. Vamos adelante. Amados, nadie puede coquetear con estas cosas y pretender salir ileso. Escuchen, iglesia. Tú no puedes coquetear con estas cosas, con la fornicación, con la inmundicia y con esa avaricia que eso genera, porque te vas a quemar. Va a haber consecuencias. Diga conmigo, hay consecuencias. Hay consecuencias. Seas muy cristiano, puedes estar muy consagrado, puedes estar tú, pero van a haber consecuencias. Tú no tendrás por inocente al culpable. Pastor, pero ¿dónde queda el amor y el perdón? Claro que Dios ama, Dios perdona, pero las cicatrices van a quedar. Y los temores van a estar allí. ¿Me hago entender? Entonces Pablo dice, quiero que anden en amor, como Cristo nos amó, que se entregó y fue ofrenda. Eso dice. Pero no sean bobos. No puedes andar en amor si estas cosas están en tu vida. No puedes. A quien dígale a la persona que está a tu lado, no puedes. No puedes, no puedes. No te engañes. Vamos hacia adelante. Y aquí tengo que hacer la pregunta necesaria para abrir a los versículos siguientes. Escúchenme acá. Mientras hacía esta enseñanza, yo me hacía esta pregunta. Y si yo me la hago, yo te la tengo que hacer a ti. Porque yo no voy a recibir los rejos solos del Señor. Yo los comparto. A mí me golpean primero y yo el domingo me desquito. La pregunta necesaria es, Carlos, como creyente, no como pastor, ni como músico, ministro del Señor, no, como creyente, oye, tú estás tomándote en serio estas advertencias. Ahora te la traslado a ti. Amado, como cristiano, como cristiana que llegas a esta comunidad, la comunidad cristiana del Cartagena, barrio Pie de la Popa, tú te estás tomando en serio estas advertencias esta mañana. Digo, nos reímos y eso está bien, pero digo, tú lo tomas en serio. Estás
cuidándote como deberías según la palabra del Señor? Esta advertencia es seria. Seguimos adelante. Ahora encontramos la segunda lista. Ya vimos la primera, ¿no? ¿Cuál era la primera? Fornicación, inmundicia y avaricia. Y vieron ya la connotación que tiene la avaricia, y verdad, ¿se dan cuenta lo importante que están mirando que dice la Biblia? Pastor, es que yo no sé cómo estudiar la Biblia. Así. Yo me leí un devocional. No. Lea la Biblia, estúdiela. ¿Miren cuántos versículos estudiamos la vez pasada? 2. Y todo lo que dio. 3 horas podíamos hablar, ¿eh? Después me echan de la iglesia. Ahora tenemos 3 versículos y vamos mirando. Mira lo que dice ahora. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Entonces seguimos ahora con la otra lista de pecados que el apóstol Pablo ve apropiadas mencionar en este contexto y que forman otra triada peligrosa. Entonces, si te salvaste de la fornicación, bueno, no soy un fornicario, pastor, yo soy puro, no tengo nada de inmundicia y no hay avaricia en mi corazón, entonces aquí te van las otras que pueden dañar. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que está apuntando esto a que no hagas? Que imites al Señor y que andes como en amor como Cristo. Entonces, si quieres andar en amor, ojo con esta segunda lista, este segundo listado. Los términos que emplea Pablo aquí están apuntando hacia dónde. A tu diario hablar. Miren que lo primero apuntaba a qué cosa. A tu integridad sexual, a tu integridad. Y esto está apuntando a otro tipo de integridad, y es la que tiene que ver con tu modo de hablar, de tu lenguaje. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Primero, Pablo te amonesta y dice: si tú quieres andar en Cristo, quieres imitarle a Él y quieres estar andando en amor como Él te amó, no pueden haber palabras deshonestas en tus labios. Amén. ¿Qué es palabras deshonestas? Permítame decirlo de esta forma. Dice la Biblia: no haya palabras deshonestas. Entonces, ¿a qué hace referencia? Hace referencia principalmente a las mentiras. Y en este apartado quisiera comentar lo siguiente. 3 punticos. 1. La mentira es seductora y es sumamente práctica. ¿Me está escuchando? Es seductora y es sumamente práctica. ¿Por qué, pastor? Es peligrosa porque ella es fácil de usar y sus efectos son casi inmediatos. No se necesita experticia para echar un buen embuste. No se necesita experiencia previa. Es tan intuitivo, está tan nacido de nuestro corazón pútrido, caído, deformado, no redimido, que por eso le echamos mano rapidito. Porque además de fácil de usar, es decir, de su uso práctico, además sus efectos son inmediatos. ¿Por qué, pastor? Porque te permiten librarte momentáneamente de las consecuencias de situaciones y asuntos tanto menores como graves. Por eso la mentira es tan practicada. Escúcheme acá. La mentira, con el tiempo, tiene el peligro de ser normalizada en tu vida y en la mía, llevándonos a construir un lenguaje deshonesto. Por eso la Biblia dice: ninguna palabra que salga de nuestras bocas. Escúchame. Ese es el tipo de lenguaje que debería avergonzar a un hijo de Dios. Sin embargo, ese es el lenguaje que en estos tiempos que transcurren es el que más predomina y mantiene esclavos a muchos cristianos hoy. Usted no es mentiroso, usted elonga la verdad. Las exageraciones también son mentiras. Hay hermanos que no son mentirosos, solo tienen una verdad elástica. Eso depende de cómo tú la mires. ¿Me está entendiendo? Mira, amado, en este tiempo se ha vuelto carrera, costumbre. A veces incluso parejas han creado hábitos en el cual de pronto tu esposa te dijo: mira, haz esto y aquello, y a ti se te olvidó, no lo hiciste. Y ya cuando vas viendo que llega la hora y vas a ver a tu esposa, en vez de actuar de manera íntegra y decir: no lo hice, entonces ¿qué haces? Te inventas tu propia versión libre y espontánea de los hechos. ¿Entiendes? Una cosa que es una estratagema que te inventaste, pero Jehová entiende. Yo lo hago, ¿por qué? Para no entrar en qué. Y te racionalizas el pecado, porque digo, yo le echo el carretazo, zafo de la situación, mi esposa no se molesta, y entonces como los resultados son buenos, bueno,
Dios tenía que estar conmigo porque, tú sabes, si no fuera así, Dios no va a querer que yo entre en daño con mi esposa, ¿verdad? Sigue creyendo. Palabras deshonestas no hacen parte de un verdadero andar de un creyente. Ese es un tipo de lenguaje que tiene que avergonzarnos, amados. Segundo, dice Pablo, necedades. Estas necedades no deben salir. Toda conversación ociosa es necedad. Toda conversación que no conduce a nada es necedad. Toda conversación contraria a la sobriedad es necedad. Todo comentario que alimente la carnalidad es necedad. Toda conversación que minimiza la reputación de otros es necedad. En ese apartado, ¿cómo vamos, familia? Eso significa, familia, que probablemente tú no experimentas crecimiento porque hoy el Espíritu Santo está trayendo luz a tu vida diciéndote, mira, estas cosas te están impidiendo imitarme, están impidiendo tu andar como creyente. ¿Usted me está entendiendo? Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Seguimos. El problema aquí con todo esto es que el hablar descuidado, miren, mucho de lo que nos pasa es que hablamos descuidadamente. Nos llega la familia, nos llega el amigo y el amigo pone un tema, comienzan a hablar de política, por ejemplo, que ese es uno de esos temas, y usted comienza y ahí se explaya, ¿verdad? Y desconecta al Espíritu Santo y dice, Espíritu Santo, quédate ahí, que ahorita voy a lanzar mis factos. Voy a hacer una catarsis, ¿verdad? Y voy a expectorar lo que llevo aquí. ¿Qué hay en el corazón de un cristiano para que hable de esa manera? Sería cuestionamiento, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué está alimentándose tu corazón? Allí tú tienes que entender, amado, de lo que dice la Biblia. Todo es lícito. Yo no estoy diciendo que usted no hable, que usted no critique, lo que hay que criticar, que señale y juzgue lo que tiene que ser juzgado. Pero usted tiene que entender que su lenguaje también glorifica al Señor. Sus conversaciones tienen que ser edificantes. Sus conversaciones tienen que llevar a algo, en todo lo puro, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, digno de alabanza. ¿En esto qué? Y si tú lo piensas, lo dices. Pero cuando desconectas esto, amado, vas a terminar pecando. Hay conversaciones que van a dañar tu santificación. Hay personas que te promueven conversaciones que no son gratas y que tú tendrías que mirar si es la hora de tomar distancia de esas personas. Hay gente que te está induciendo al error. Hay conversaciones allá en el lugar, hay compañeros de trabajo que cuando llegan lo primero que hacen es que te muestran un video que ellos vieron en internet, un video con palabras, lenguaje subido, quizás con miradas de mujeres que no deberían estar en condiciones que tú las debas ver, y esas cosas son inmundicia y dañan tu corazón. Sigo leyendo. Efesios 4:29. Miren lo que dice allí. Ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que es buena para la edificación de ¿quién? De los oyentes. Ahora, Pablo menciona aquí la palabra truanería. Yo quiero decir, esta es la única mención que hay de esa palabra en toda la Biblia. Sí. Truanerías. Estoy buscando el significado, y el significado más literal es una respuesta afilada. Tuve que ir a los comentaristas de la más vieja estopa y escuela para llegar a esta conclusión. Miren, cuando Pablo hablaba de truanerías, lo estaba haciendo en un contexto negativo. No es una respuesta afilada como alguien inteligente, no, sino como esa malicia para ponerle doble sentido a lo que se está diciendo. A todos le encuentran filos, lo decimos nosotros en el argot popular. Esa gente que a todos le sacan el chiste, pero maliciosamente. Eso es truanería. Y Pablo está advirtiendo que eso no debe estar en el andar de un verdadero creyente. Así que ese tipo de lenguaje, concluye Pablo, no conviene. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué dice él? No conviene. Hay peligro al hacerlo. No te va a matar enseguida, no se va a detonar una bomba atómica, pero a largo plazo te va a matar. Va a traer consecuencias. Entonces no conviene, dice la Escritura. Eso es algo que no conviene. Sigue diciendo el hermano del apóstol en el versículo 5. Pero sabéis esto. ¿Saben lo que significa pero sabéis esto? Ten por seguro. Mira lo que él va a decir ahora, versículo 5. Ten por seguro
que ningún fornicario o inmundo o avaro, ahora bien, él agrega algo aquí que dice que es idolatría, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La idea es tenlo claro, tenlo por seguro, no miento en lo que voy a decirte. Está diciendo Pablo, y hace una lista que es la misma lista con la que arrancó. Lo único que hizo fue que le añadió a esa avaricia idolatría. ¿Por qué? Porque la raíz del problema de los fornicarios, de los inmorales y de los avaros es que han puesto su corazón, su confianza en otros objetos distintos a Dios. El fornicario, su Dios, es la codicia que tiene en sus ojos con respecto a él o a ella. Ese es su Dios. Vive para él, vive en función de él o vive en función de ella. ¿Sí me está entendiendo? Eso es idolatría. Por eso Pablo dice, esto es idolatría. Esto, amados hermanos, no necesitas tú tener la idolatría que nosotros siempre asociamos en las imágenes, ¿verdad? Estamos viendo imágenes porque lo asumimos por la iglesia universal, la iglesia tradicional. Ellos tienen imágenes y nosotros decimos, nosotros no somos idólatras porque no tenemos imágenes, no nos inclinamos, no veneramos, no hacemos un montón de cosas, pero tenemos otros ídolos, tenemos otros. Y Pablo lo advierte, es idolatría. El corazón de un idólatra es su Biblia. O dicho de otra manera, la Biblia de un idólatra es su corazón. ¿Eso qué significa, pastor? Eso significa que lo único que manda, la parte autoritativa de un fornicario, ¿cuál es? Lo que hay en su corazón. Y la canción lo dice de esa manera: hagamos, lo que dicte el corazón, punto. No, y lo dicen las películas, sigue tu corazón. Sigue tu corazón, sigue tus instintos. ¿Tú te das cuenta? Eso lo está diciendo todo el tiempo y tú a veces terminas asumiéndolo como una realidad. Ay, pastor, yo lo siento así. Este es el camino, amado, que conduce a destrucción. Mira, Satanás sabe que el idólatra, su corazón es su Biblia. Y como lo sabe, toma ventaja sobre eso. ¿Para qué? Para guiarlo por medio de su deseo a su propia destrucción. Ese es el problema. Ese es el camino de un inconverso. Entonces Pablo dice, miren, quiero advertirles, los fornicarios, los inmundos y los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Ténganlo por seguro. No lo duden ni por un instante. Ahora Pablo, en segundo lugar, nos advierte, nos da la misma advertencia, pero ahora lo establece desde otro ángulo. En el versículo 6 vamos a ver cómo esos pecados atraen la ira de Dios como el imán atrae el hierro. Ustedes han usado imanes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hace eso? Se acerca. La ira de Dios viene para estos pecados. Y esta es la parte donde usted esta mañana va a apretar. Y yo aspiro a que apriete, porque me voy a meter allí. Dice verso 6, está proyectado allá. Nadie os engañe. ¿Qué dice allí? Nadie, ninguno les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles cosas, pastor? Las que acabamos de Las dos listas que nos acaban de dar. Las dos listas. No, yo sé que lo del habla parece menos fuerte que lo de la fornicación, inmundicia y avaricia, pero usted se da más licencia en la segunda lista, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirle que en el Señor Pablo no está pensando en la primera, está hablando de las dos. Entonces dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, el listado que acabo de hacer, eso atrae la ira de Dios. Dice la Biblia, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7 y así termina, no seáis partícipes con ellos. Entonces, dicho de otra forma, quisiera decirlo así, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios, o la ira, va a caer sobre todos los que lo desobedecen. No participes en las cosas que ellos hacen. En los tiempos de Pablo habían personas, como las hay hoy día, que no tomaban en serio estos pecados, les restaban importancia. Decían en aquel tiempo como hoy que se podía ser cristiano y al mismo tiempo indulgente con estas cosas. Eso no existe en la Biblia. Judas en su carta menciona a los falsos maestros y al respecto él dice: falsos maestros que convierten el libertinaje, la gracia de Dios, en libertinaje. Eso es lo que dice Judas. Y esos mismos falsos maestros están hoy en las iglesias y es la lucha que tenemos hoy los predicadores. Amados,
La palabra de Dios es veraz. Y el Pablo le advierte: quienes te digan que la práctica de estas cosas no traen consecuencias y que fresco, que ya como tú eres cristiano, sofá y no va a pasar nada, eres cabeza, no cola, Dios te trajo para que seas de bendición, eres ahora la niña de los ojos, no sé, todas esas cosas que se dicen, olvídate del tango, que no eres Gardel. No funciona así. La gracia no es ocasión para libertinaje, no lo es. Aquí hay dos escenarios que se desprenden de esta situación. Pablo le estaba hablando. ¿A quiénes le está dirigiendo Pablo esta carta? Pero empecemos por ahí. ¿A quiénes le estaba dirigiendo esto? ¿Y los efesios quiénes son? Es la iglesia. ¿Y en la iglesia quiénes están? Los cristianos, los creyentes. Entonces significa que Pablo le está mandando una carta a un grupo particular de personas que están en una condición especial en Dios, pero les está amonestando y advirtiendo. Por eso al final él les dice en ese versículo, en la parte 7, dice: no seáis pues, es decir, en conclusión, no te participes con ellos. Y fíjate que dice ellos, no dice ustedes, dice que ellos, porque él entiende que estas prácticas son propias de las personas no convertidas. Quiero leer para ustedes lo siguiente. Pablo le estaba hablando a los creyentes, le estaba hablando a cristianos nacidos de nuevo. Y por esa razón, él les exhorta que no participen. ¿Quiénes? Que no participen con ellos. Usted tiene que preguntarse, ¿quiénes son ellos? Pablo los llama hijos de desobediencia. También en otra parte les llama hijos de ira. Jesucristo les llama los hijos de vuestro padre el diablo. Es un grupo muy específico. Dice, no seas como ellos, como los perdidos, los no creyentes. A esos son los que se está refiriendo Pablo. Y dice, no participes, no copies, no imites esas conductas, porque ustedes también tendrán consecuencias. Entonces me gusta porque dice la Biblia aquí, ojo con eso, la ira del Señor viene. No dice la ira del Señor vendrá, está diciendo viene. ¿Qué significa eso, pastor? Que aún los mundanos, cuando practican estas cosas, si bien al final les vendrá condenación eterna, de este lado de la eternidad, practicando esto, la ira de Dios también se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios? Consecuencias. Enfermedades, adicciones, problemas, pérdidas. Estas todas son consecuencias. Y el cristiano no está inmune a ellas. Si no te vas a condenar, ciertamente, si eres cristiano, no te vas a condenar, pero van a haber consecuencias. Y aquí termino con esto. Viene el cierre. Pastor, una pregunta. De todo lo que usted ha dicho, yo tengo esta duda, pastor. ¿Un creyente verdadero puede caer en estos pecados? Yo tengo que hacerme alguien puede estar haciéndose ese cuestionamiento, amado. Yo de pronto creo que tú no, pero puede haber alguien. Y yo tengo que responder de manera tajante, y la respuesta corta es sí, amado. Un cristiano puede, un creyente fiel y verdadero, como dice la canción. Quiero decirlo así. El cristiano fiel y verdadero. Sí, fiel y verdadero puede caer en todo este listado de cosas. Escucha, un creyente puede caer en fornicación, en inmundicia, en avaricia, que es idolatría. Puede hablar truanerías, puede salir necedades y sandeces de su boca. Pero tendrá que vivir las consecuencias de su desobediencia. Va a vivir las consecuencias de su desobediencia. Ahora bien, también es cierto que a diferencia de un no creyente, el cristiano está en una condición distinta en cuanto al hecho cuando está inmerso en este tipo de pecados. Y oído a lo que voy a decir, porque con esto voy a cerrar. Es igualmente cierto que la Escritura enseña respecto a un creyente que un cristiano verdadero no es esclavo del pecado, pero no significa que sea inmune. No es esclavo, lo cual significa que puede hacerlo, puede cometerlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo le va a redarguir, y es solo el Espíritu Santo quien le puede convencer de juicio y de pecado. Pero eso no significa que una persona cristiana por sí sola vaya a poder sanarse. Escuche con atención lo que sigue aquí. Si el Espíritu Santo está en un creyente, será quien le redarguya de juicio y de pecado.
Así que también la iglesia entra a ocupar un papel altísimamente importante. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia será un medio de gracia para ayudar a un creyente que ha extraviado su camino. Amén. El creyente que está practicando el pecado debe venir al redil, porque solamente en el redil va a poder encontrar la ayuda para volver a ese redil, al cuerpo de Cristo. La iglesia va a ayudar a un creyente extraviado a volver a la comunión con Dios. Y también se cumple, dice la Escritura, que Él ha levantado ancianos para que a través de la exposición de la palabra, que es parte fundamental y vital de ese llamado al arrepentimiento, puedan ministrar, haciendo uso de las disciplinas espirituales, la restauración de una oveja descarriada para volverla a redimir. Ese es el orden de las cosas. Pero habrán consecuencias. ¿Usted me está entendiendo? Pablo entonces nos anima, iglesia, a que usted y yo podamos entender que reflejar a Jesús es un mandato, que amarlo como Él nos amó y andar como Él ama es un mandato, pero que hay oposición sobre eso y que usted necesita, al igual que yo, necesitamos las Escrituras para abrir los ojos y resistir estas cosas. Porque si estas cosas permanecen allí, tú y yo no vamos a poder andar como Él quiere que nosotros andemos. Ponte de pie, vamos a orar. Así que Pablo dice al final: no seáis pues partícipes. No puede ser partícipe, amado. Usted y yo somos diferentes. ¿Cuántos creen eso? Somos diferentes. Pastor, pero si yo estoy en una situación como esta, amado, en esta mañana estamos llamándote a través de las Escrituras a que hay un camino, el arrepentimiento en Cristo. Puedes volverte en este momento crucial de tu vida. Para todos aquellos que estén quemándose, para todos aquellos que hayan sentido a lo largo del sermón que Dios habla a sus vidas, hay cosas que están allí de las cuales son prisioneros. En esta mañana yo quiero decirte, amado, hay salida en Cristo. Su llamado hoy es a que tú puedas arrepentirte y puedas volver a redimir. Para las personas que por primera vez vienen a esta sala y de pronto están escuchando esto y dicen: caramba, no sabía que esto era tan malo, quiero decirte que posiblemente el Señor está abriendo tu corazón a través de su Espíritu Santo para que tú puedas entender estas cosas que se llaman pecado. Y cada uno de nosotros, los que estamos en Cristo y los que vienen a ese camino, estamos siendo llamados a lo mismo. Vamos a reconciliarnos con Dios. Amado, si estás demasiado alejado y estas prácticas han generado ya bastante costumbre en ti, este es el momento en esta mañana para que tomes la decisión: Padre, yo quiero ser libre de esto. Amado Señor, en esta mañana queremos conducir tu iglesia por una senda victoriosa.